Libro de Juan. Si usted quiere seguir las predicaciones por ahí, ¿verdad? Se están subiendo y usted los va a encontrar en el YouTube, en la Iglesia Bautista María Lombardo, ¿verdad? Ahí puede usted escuchar las predicaciones. Y vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 8, hermanos, capítulo 8. Capítulo 8, si usted lo encuentra, le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Juan, capítulo 8, del versículo 1 al 11, dice así. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos las gracias en esta mañana por darnos el privilegio y la bendición de poder compartir y predicar su palabra. Le pido y le ruego, Señor, que su Santo Espíritu, por favor, nos hable y que llegue a lo más profundo de nuestros corazones y que nos haga reflexionar, Señor, y que nos haga volver en sí. Por favor, de antemano le pido que perdone todos mis pecados, limpie mi mente y mi corazón y que el nombre de Cristo sea exaltado. Por favor, Señor, sea con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Puede tomar asiento? Yo creo, hermanos, que yo recuerde, es la segunda vez, escuche bien, es la segunda vez que hago un mensaje únicamente con 2 puntos. Regularmente siempre predico 3 puntos. Punto número 1, punto número 2, punto número 3 y terminamos. Pero en esta mañana únicamente son 2 puntos. Esto quiere decir que vamos a terminar rápido, hermanos. Vamos a acabar rapidito. ¿Cómo vamos a salir? Yo no sé. Pero vamos a terminar. Y esto, hermanos, el mensaje de esta mañana viene agarrado de la mano con lo que yo enseñaba en la mañana acerca de la paja y la viga. La Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sigue diciendo más abajito, porque con la vara que mides serás medido. ¿Sí? Y hermanos, y el mensaje de esta mañana, escuche bien, este mensaje se llama juzgando a otros, culpándote a ti mismo. Juzgando a otros, culpándote a ti mismo. Y si se dan cuenta, hermanos, es casi lo mismo de la enseñanza de la escuela dominical. Simplemente quise dar un seguimiento para ampliar más lo de en la mañana. Y lo que encontramos aquí en la Biblia, en el libro de San Juan, hermanos, es una historia conocida, una historia remarcada, hermanos, donde esta gente, hermanos, los escribas y fariseos, siempre regularmente estaban donde estaba el Señor Jesús, no porque realmente querían aprender de la palabra de Dios, no porque querían crecer en conocimiento de la palabra de Dios,
sino porque querían hallar al Señor Jesús en algún error para que ellos pudieran acusarle. Estaban ahí no para aprender, estaban ahí para juzgar, estaban ahí, ¿sabe qué? Para criticar, estaban ahí para encontrar algún error dentro de las enseñanzas o de la misma persona del Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, versículo 1, Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Es como los hermanos que vienen a la iglesia, ¿verdad? En la mañana y regresan en la tarde. Se fue y regresó otra vez. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando él regresó, inmediatamente llegaron. ¿Saben quiénes llegaron? Pareciera ser que lo estaban espiando al Señor Jesús. Pareciera ser que estaban mirándole a ver a qué horas iba a regresar al Señor Jesús, porque se les hacía tarde a ellos para que pudieran presentar el caso que entre manos traían. Porque llegó el Señor Jesús e inmediatamente llegaron ellos y llegaron con una mujer. Y dice la Biblia, ¿verdad? Ahí, que llegaron con el Señor Jesús e inmediatamente le dijeron, ¿sabe qué? Hemos encontrado, la hemos hallado sorprendida en el hecho mismo, en el acto mismo del adulterio. Dicen ellos. ¿Sabe qué? Esta mujer es una mujer pecadora, están diciendo. Están diciendo, esta mujer es una mujer perversa. Esta mujer es una mujer malvada que ha violado la ley. Y así dice la Biblia. ¿Sabe qué? Ellos fueron muy bíblicos. ¿Amén, hermanos? Eran muy bíblicos para juzgar, muy bíblicos para condenar. ¿Amén, hermanos? Inmediatamente se fueron a las escrituras. Estoy hablando de los escribas y los fariseos. ¿Amén, hermanos? No estoy hablando de ninguno de los hermanos de la iglesia que luego quieren aplicar la Biblia. Y ¿sabe qué, hermanos? Encontramos aquí la mujer adúltera y escribas y fariseos juzgando a otros, culpándonos a nosotros mismos. La Biblia no describe el nombre de la mujer, pero la Biblia dice que la mujer había sido sorprendida, hallada, y como decimos nosotros acá en el pueblo, la encontraron con las manos en la masa. Amén, hermanos. A los escribas y los fariseos no se lo platicaron. A los escribas y los fariseos no llegaron rumores a ellos. A los escribas y los fariseos no llegaron con Jesús y le dijeron, maestro, yo pienso, yo creo, o posiblemente esto ha sucedido. No. Ellos llegaron con Jesús con un hecho en las manos diciéndole, ha sido sorprendida. La hemos agarrado, la hemos hallado en el acto mismo del adulterio. Y la Biblia dice, amén, hermanos. Y la Biblia dice que esta mujer debe de ser muerta a pedradas. Oh, hermanos, ¿sabe qué? Estos hermanitos fundamentalistas son los que necesitamos en la Biblia, en la iglesia. Que luego sacan la Biblia, ¿sabe qué? Para juzgar, para condenar a otros, pero para ellos no quieren Biblia. Buenos días, hermanos. Inmediatamente, ¿sabe qué? Sacaron la Biblia y ¿sabes qué? Te vamos a hundir, pero ¿sabe qué, hermanos? Escúchame muy bien. Estas personas no venían delante de Jesús para que se hiciera un justo juicio para con esta mujer, sino que venían con dos intenciones con el Señor Jesucristo. Número uno, ¿sabe qué? Porque querían encontrar en él alguna falla, dice la Biblia. Número dos, ¿sabe qué? Querían hallarle al Señor Jesús violando la ley. Ellos querían de alguna manera hallar a Jesús, brincar la ley, lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios decía. Encontramos a la mujer adúltera, ¿verdad? Como dije, número uno, y a los escribas, a los fariseos. Repito, no fueron rumores. Ellos no llegaron y dicen, o me dijeron, o yo creo, o me imagino. No, sino que ellos, ¿sabe qué? La hallaron, la agarraron y la traen a Jesús. Como dije, estos hermanitos fundamentalistas la traen a Jesús. Porque por supuesto eran bien bíblicos. ¿Está conmigo, hermanos? Eran una bola de hipócritas estos. Estoy hablando de los escribas y de los fariseos. Amén, hermanos. De los escribas y los fariseos. Amén, hermanos. Sí,
eran unos tremendos falsos e hipócritas, es lo que eran. Y les voy a mostrar con la Biblia por qué. Miren, hermanos, en Deuteronomio capítulo, versículo 5, miren lo que dice. Dice, y en la ley nos mandó Moisés. Miren lo que dice la Biblia. Apedrear, ¿qué dice, hermanos? A tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mire, ¿y tú qué dices? Ellos agarraron como que si el Señor Jesucristo no fuera el autor de la palabra de Dios, que le tenían que recordar lo que la Biblia decía. Amén, hermanos. Como que le tenían que enseñar lo que la palabra de Dios decía. Y dice la Biblia, dice así. Pero hermanos, yo he dicho antes que hay quienes usan los textos para pretextos, pero no saben aplicar, no saben, ¿sabe qué? Enseñar un texto de la palabra de Dios. Y dice, Moisés nos dijo que tales mujeres deberían de morir. Mire, hermanos, 22 del libro de Deuteronomio. 22 del libro de Deuteronomio. Miren lo que dice la palabra del Señor. 22, miren lo que dice. 22 Deuteronomio. ¿Estamos ahí, hermanos? 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ¿qué dice, hermanos? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Qué decía la ley? Ambos. Los dos tenían que morir. Pero estos hermanitos hipócritas, estos escribas y fariseos, ¿saben qué, hermanos? Llegaron únicamente, ¿saben con quién? ¿Y qué dice? No estaban diciendo, y Moisés nos enseñó en la ley que tenía que ser así. Estaban dando una mala interpretación a la palabra de Dios. Es ahí, hermanos, donde se origina una mala doctrina. Es ahí donde se origina una mala enseñanza. La Biblia decía, hermanos, que los dos tendrían que ser muertos. Pero ellos querían tentar a Jesús. Y traen únicamente, si Jesús hubiese dicho, apedréenla, ¿sabe qué? Ellos le dirían, tú también mereces morir a pedradas porque has violado la ley. ¿Sí? Ahora, no voy a enfatizar el asunto del adulterio. Lo que voy a enfatizar, hermanos, es que juzgando a otros te condenas a ti mismo. Ellos estaban juzgando a la mujer. Ellos querían que la mujer fuera apedreada, querían que la mujer fuera muerta, querían que la mujer desapareciera de Israel, de que la mataran, y presentaban un versículo para que lo aplicara el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra del Señor ahí, ¿verdad? La Biblia dice que ambos morirán. Tanto fue la insistencia de ellos que el Señor Jesús dijo, mire el versículo 7, ahí en el libro de Juan. Vamos a Juan, por favor. Nada más quise leerles ahí en Deuteronomio 22, para que usted vea lo que la Biblia dice, hermanos, que no era uno, eran los dos. Pero miren lo que dice ahí en San Juan, capítulo 8, y el versículo 7, miren lo que dice. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primer piedra. Miren, hermanos, era tanto la insistencia de los fariseos y los escribas que le decían al Señor Jesús, ¿y tú qué dices? ¿Y tú qué opinas? ¿Y tú qué vas a hacer? Una y otra vez. Y duro y dale, querían ver lo que el pastor hacía, lo que el Señor Jesucristo iba a hacer ante la situación que tenía delante de él. Aquellos perversos y buitres, ¿sabe qué? Estaban esperando, ¿sabe qué? Lo peor, amén, hermanos. ¿Y sabe qué? Y era tanto la insistencia, duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, y la sabiduría, la omnisapiencia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, lo que les dijo él. Miren lo que les dijo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? El que de nosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la primera piedra. Nunca, hermanos, nunca el Señor Jesucristo dijo: el que esté libre de adulterio, que arroje la primera piedra. Hola. Nunca dijo el Señor Jesucristo así. Nunca dijo el Señor Jesús: el que esté libre, el que no haya adulterado, que le tire la primera piedra. No dijo así el Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo dijo? El que esté sin pecado. Él dijo: el que esté sin pecado. Él no dijo: si alguien de ustedes esto, el otro dice que tire la primera piedra. No. Mi hermano, ¿sabe qué? Simplemente les dijo: si hay aquí algunos de ustedes que esté sin pecado, háganlo. Oh, hermanos, yo me quedé impactado analizando el versículo. Como, hermano, la sabiduría de Dios simplemente les dijo: el que esté libre de pecado. Mire, ellos no se esperaban esa respuesta del Señor Jesús. Ellos esperaban que lo apedrearan. Ellos esperaban que el Señor Jesús violara la ley, pero nunca se imaginaron que le dijese: el que esté libre de pecado, que arroja la primera piedra. Repito, no dijo el que esté libre de adulterio. Ahora, hermanos, nunca les dijo este asunto, sino dijo: el que esté libre de pecado. Versículo 9, miren lo que dice. Pero ellos, al oír esto, acusados, que dice, hermanos, por su conciencia, mi hermano, si bien es cierto, esta bola de farsantes que estaban delante del Señor Jesucristo no eran adúlteros, pero al escuchar este asunto de el que está libre sin pecado, dice la Biblia que uno a uno se empezaron a ir acusados por su... Cuando el Señor Jesucristo le dijo: el que esté libre de pecado, ¿sabe qué? En la mente de ellos y en su corazón le empezaron a decir: ¿sabes qué? Tú eres un ladrón. Hola. Tú eres esto, tú eres aquello. Si bien es cierto, no eres adúltero, pero eres un mentiroso, eres un revoltoso, eres un chismolero, eres un argüendero, eres un ladrón, eres un hipócrita, eres esto y el otro. La conciencia le empezó a hablar al corazón. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que se empezaron a ir uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Cómo ve? Juzgando ellos a la mujer, ¿sabe qué? Se condenaron a sí mismos. Ellos, ¿sabe qué? Se condenaron a sí mismos, se culparon a sí mismos. Juzgando se culparon a sí mismos. Se fueron todos. ¿Sabe por qué se fueron todos? Porque todos los que estaban ahí tenían cola que le pisarán. ¿Cómo ve? Todo el mundo, ¿sabe qué? Se fue. Y sigue diciendo, ¿verdad?, la palabra de Dios. Ahí en el versículo 10 dice: enderezándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Aquel que tenía toda la autoridad y el derecho y el poder para juzgar y para condenar, ¿sabe qué dijo? ¿Sabe qué dijo? Ni yo, dice, te condeno. Yo que tengo el poder para hacerlo, ¿sabe qué? Yo no lo hago. Jesús está diciendo: te perdono, vete y no peques más. Ya no lo vuelvas a hacer. Vete. No, y no lo hagas más. Pero ¿cuántos cristianos, sabe que, hermanos, tomamos la camisa de los escribas y de los fariseos? Tomamos o queremos tomar el lugar del Señor Jesucristo. Buenos días. Queremos tomar el lugar del Señor Jesús. Queremos juzgar y queremos condenar, pero la Biblia dice: no juzguéis para que no seáis juzgado con la vara que mide, o serás medido también. Mire, déjeme decirle, hermanos, que cuántos escribas y fariseos habemos en la iglesia, buenos para apuntar, buenos para señalar hacia afuera, pero bien malos para señalar hacia adentro. Buenos para señalar allá afuera, para apuntar, pero malos para señalar así para acá adentro. Por eso la Biblia dice: quítate, ¿sabes qué es la viga? Para que puedas mirar la paja.
Ellos, ¿sabe qué? Miraban el error, miraban la falta de esta mujer, pero no miraban las suyas propias. Pero cuando se encontraron frente a la santidad y la pureza del Señor Jesucristo, y el que esté libre sin pecado, ¿sabe qué? Que lo haga. Y todo el mundo se fue, uno a uno. ¿Cómo ve? Apuntar, señalar hacia afuera, pero no hacia adentro. Miren, hermanos, cuando se descubre el pecado de otro, somos rápidos para emitir un juicio como que si nosotros no tuviéramos pecado. Cuando alguien peca, hermano, sabe que en la iglesia somos bien rápidos para emitir el juicio pensando que nosotros, ¿sabe qué? No pecamos. ¿Amén, hermanos? Amén. Rápido, hermano, se descubre algo y rapidito, y merece esto, y merece el otro, y que sabe qué, que sabe cuándo. Mira, ¿sabes qué? Cállate la boca. Porque el que esté libre de pecado, que sea el primero que se lo trague. Rápido para emitir el juicio. ¿Sabe qué, hermanos? Juzgando a otros, nos culpamos a nosotros mismos. Reconocemos, ¿sabe qué? Reconozcamos, escuche bien, reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa y busquemos manera de ayudar y no de lastimar. Busquemos maneras de ayudar y no de lastimar, como dije, aquel que cayó. Estas personas, escribas y fariseos, no querían ayudar a tal mujer. Ellos querían lastimarla, ellos querían hundirla. Amén, hermanos. Y muchas veces dentro de la iglesia, los escribas y fariseos, en vez de querer ayudar, ¿sabes qué? Aquel que está lastimado, aquel que está herido, lo que queremos es hundirlo muchas veces. Y el Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que abra su bocota primero. No, hermano, ¿sabes qué? Ya está herido, ya está lastimado. Busquemos cómo podemos ayudarle. Y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Estas personas, escribas y fariseos, no eran ignorantes de la palabra de Dios, no eran ignorantes de la Biblia, no eran ignorantes de los mandamientos de Dios. Y fueron los primeros que empezaron a juzgar para condenar. Amén, hermanos. Y es una vergüenza y es triste que los hermanos que tengamos más tiempo en la iglesia somos los primeros, ¿sabes qué? Que seamos los primeros para juzgar que ayudar para restaurar. Amén. Reconozcamos, dije, nuestra naturaleza pecaminosa y busquemos manera de ayudar y no de lastimar. Porque con la vara que mides, serás medido. Juzgando a otros, hermanos, nos culpamos a nosotros mismos. Jesús dijo en el versículo 7, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado. No dijo, posiblemente no, hermanos, posiblemente no caemos en el pecado que cayó esta mujer. Pero, hermanos, la crítica es pecado. Amén, hermanos. El chisme es pecado, la murmuración es pecado, la crítica es pecado, y nos admiramos del pecado más grande de otro, pero el de nosotros lo justificamos. ¿Sí? No, es que yo. No, la Biblia dice que el que esté sin pecado nada más. Nunca el Señor Jesucristo dice, si tú hiciste como él o como ella, entonces, no, simplemente dijo el que esté libre de. ¿Y quién está libre de pecado? Ninguno. Pero no nos fijamos ni pensamos en eso. Como la lengua no tiene hueso. ¿Sí? Reconozcamos esta situación. Ya dije, ¿verdad? La crítica, el chisme, la murmuración. El celular. ¿Qué tiene que ver el celular aquí? Yo a veces escribo ahí y ni sé por qué lo escribo. Y lo pongo todavía remarcado con marcador verde ahí para que sobresalga. Digo, ¿celular? ¿Qué tiene que ver el celular ahí? Pues eso no tiene nada que ver en nada ahí. No sé por qué, hermanos. Miren, hermanos,
El Señor dijo, el que esté libre de pecado, el que esté sin pecado. ¿Sabe usted que el celular a muchos nos induce a pecar? ¿A cuántos de nosotros el celular nos induce a pecar? No estoy diciendo pornografía, no estoy diciendo no estoy diciendo TikTok, no estoy diciendo otras cochinadas, pero hermanos, ¿cómo nos induce el celular? ¿Sabe qué? A la chismotografía. Chismotografía. Pero hermanos, ¿sabe que no es cierto? Y nada más, a partir de ahí, ¿sabe qué? Nos daría vergüenza, ¿sabe qué? Desde ahí nos daría vergüenza, ¿sabe qué? Apuntar. Porque si a cada uno de nosotros, los que chismomeamos bastante con el teléfono, nos cayera lepra, hermanos, muchos de los que estamos aquí no trajéramos lengua. ¿Qué dije, hermanos? Eso es cierto, hermanos, pero eso sí, cuando se descubre el pecado de uno, ¿te diste cuenta? ¿Supiste? ¿Tú crees que eres un perverso? Porque no te miras a ti mismo. No ves eso, ¿sabe qué? Y el que esté sin pecado, que arroje la primera. Juzgando a otros, te condenas a ti mismo. Y ellos salieron uno a uno. Amén, hermanos. Porque ellos tenían cola que le pisaran. Nos espantamos del pecado del hermano, de la hermana, pero ¿qué es del nuestro? ¿Ah? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué te imaginas tú? ¿Sabe qué me da coraje? Cuando te mueran ni los gusanos te van a querer, porque los vas a contagiar. Fariseo y escriba. En la iglesia se encuentran muchos. El peor ejército, hermanos, muchas veces somos nosotros mismos dentro de la iglesia. El peor ejército, hermanos, muchas veces somos nosotros mismos dentro de la iglesia. Porque si miramos caído al hermano, en vez de levantarlo, lo pisoteamos. Y el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Amén, hermanos. ¿Qué leímos en Gálatas, hermanos 6:1? Considerándote a ti mismo. Considerándote, ¿qué dice? A ti mismo, ¿verdad? Y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Sabes qué? Estamos en la tómbola y Dios no lo quiera un error, hermano, vamos a salir sorteados en una caída, en una falta. Y vamos a querer restauración y vamos a querer misericordia, pero con la vara que mides serás medido. Juzgando a otros, nos condenamos a nosotros mismos. ¿Cuántos puntos dije que iba a predicar? 2. Llevo 1. La mujer adúltera y los escribas. Pero número 2. Segundo libro de Samuel. Un caso muy parecido. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Jehová envió a Natán a David, y viniendo él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era el pastor Tapia. A ver, hermanos. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su hamaca, en su seno. Y la tenía como una
hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para que aquel que había venido a él. Versículo 5. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, ¿qué dice, hermanos? Es digno de muerte. Juzgando a otros, te condenas a ti mismo. Y sigue diciendo el versículo 6. Y debe pagar la cordera, ¿qué dice, hermanos? 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo, ¿qué dice? Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Mire, hermano, otra historia del mismo caso, otro asunto muy paralelo, ¿verdad? David comete este adulterio y pasa más o menos como un año, y Dios prepara al profeta Natán para que vaya a encarar al rey David. Y con unas palabras muy sabias, con una presentación como una parábola, viene Natán y le dice: había 2 hombres, uno era rico y el otro era pobre. Uno tenía ganado, tenía ovejas, y el otro pobrecito, ¿sabe qué? Simplemente tenía un celular de cacahuate. ¿Amén, hermanos? ¿Y sabes qué hizo esta persona? Llegó un caminante, llegó un visitante, un pasajero, llegó una persona por ahí. Y la costumbre era de que los caminantes en aquellos tiempos le tenían que dar de comer y comida para que llevara, para que siguiera su camino. Y este hombre le sigue diciendo a Natán, y este hombre teniendo muchos animalitos, y aquel teniendo solamente una corderita, la cual la había criado como una hija, dice: este ingrato y perverso fue, dice, en vez de que matara un corderito y no se iba a notar teniendo muchos, mejor fue y le quitó su única ovejita que tenía y lo dejó sin nada. ¿Y sabe qué dijo David al momento? ¿Sabe qué hizo David? David se enojó, se fue en ira, se molestó, ardió en cólera y dijo: tal persona que hizo esto, él debe de morir. Mire, hermanos, juzgando a otros, estaba condenando a sí mismo. Y cuando David terminó de pronunciar su propia muerte, su propio juicio, David, de su boca, hermanos, salió, ¿sabe qué? Su propio juicio, y está diciendo: ¿sabes qué? Tal persona que hizo esto debe de. Y terminando de hablar, le dice Natán: ese eres tú. ¿Cómo cree, hermanos, que le llegó esas palabras a David? Porque le dijo: ¿sabes qué? Teniendo tú tantas mujeres, y Urías nada más teniendo una sola mujer, tú se la quitaste. David está diciendo en los versículos: ¿sabes qué? Esta persona fue un tirano, esta persona fue una persona sin misericordia. Y David, ¿sabe qué? Fue un hombre tirano para con Urías. David fue un hombre que no tuvo misericordia, porque le quitó su esposa a aquel que solamente tenía la única. Y le dijo a Natán: ese hombre eres tú. Juzgando, hermanos, a otros, nos condenamos a nosotros. Y David dijo: debe pagar. ¿Cuánto? 4 tantos. ¿Y sabe usted que así sucedió? Amnón, Absalón, Tamar y ¿cómo se llama el otro? Los 4 hijos de David murieron, porque él dijo:
debe pagar 4 tantos. Dios tuvo misericordia de él, pero él dictó su propia sentencia. Porque juzgando a aquel desconocido, en parábola, sabe que él mismo se condenó. Estos 2 puntos, hermanos, como digo, son muy entretejidos. Pareciera el mismo, pero también, hermanos, aprendemos que juzgando a otro, se culpa a uno a sí mismo. Natán se presentó ante el rey con mucho valor, con mucho tacto, con mucha habilidad. Y con toda la presentación que Natán dio, pronunció David su propio juicio en el versículo 5 del capítulo 12. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno, que dice, de muerte. Natán aplicó directamente su parábola y dijo: tú eres. David, como dije, pronunció, ¿sabe qué? Inmediatamente juicio contra sí mismo. Juzgando, se enjuició David. Y miren, hermanos, ¿qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Lo mismo. David y Natán. Pero podemos decir, ponemos el nombre mío, el nombre de usted, yo y fulano de tal. Y muchas veces podemos pronunciar el juicio contra aquella persona, ¿sabe qué? Y sin saberlo, ¿sabe qué? Estamos enjuiciándonos a nosotros mismos. Estamos enjuiciándonos a nosotros mismos. Queremos misericordia. Queremos misericordia, queremos entendimiento y queremos compasión para nuestros errores, pero sí queremos la pena máxima para el hermano. ¿Amén, hermanos? Pero sí queremos la pena máxima para el hermano, para la hermana, pero queremos la pena máxima para la familia tal, pero para mí, quiero que me entiendan. Pero para ellos, todo el peso de la ley. ¿Cuántas veces podemos vivir eso, hermanos? Todo porque se lo merece. Pero yo quiero compasión. Yo quiero entendimiento. Entendimiento y compasión para nuestros errores, pero la pena máxima para otros. Mire, hermanos, pero juzgando a otros nos enjuiciamos a nosotros mismos. No pidamos para otros lo que no queremos para nosotros mismos. Es cierto, tengamos valor, habilidad para encarar, pero no para enjuiciar, sino para enjuiciar, pero el enjuiciamiento que sea para arrepentimiento. Podemos encendernos en ira, ¿sabe qué? Como David. Y al momento de nuestro enojo, de nuestra ira, ¿sabe qué? Podemos enjuiciarnos nosotros mismos como David. Porque David pronunció su propio juicio en el momento en que él estaba enojado. Y muchas veces en nuestro propio enojo, ¿sabe qué, hermanos? Podemos desearle a alguien, ojalá y este hijo de que sabe qué, que sabe cuándo, ojalá y que le vaya esto, que le vaya al otro, y que sabe qué, y que ni su mamá lo conozca cuando esto y el otro, y que se lo merece, que sabe qué, que sabe cuándo, porque estás enojado. Y después, ¿sabes qué? Hay un dicho que dice también que el que escupe para arriba, le cae en la cara. ¿Cómo ve? David estaba molesto, David estaba enojado, y en su enojo se enjuició a sí mismo. Por eso, ¿sabe qué? Tengamos cuidado. Podemos encendernos en la ira, hermanos, y considerar una tiranía lo que están haciendo, o de quién lo hizo, y el agravio tan grande. Pero cuando yo cayese, quiero misericordia. Por eso, hermanos, juzgando a otros, nos condenamos nosotros mismos. Yo dije en la mañana, la lengua no tiene hueso. Y la lengua, hermanos, escuche bien, puede edificar y puede destruir.
La mujer adúltera con los escribas, Natán y David. Recordemos, hermanos, que juzgando a otros podemos enjuiciarnos a nosotros mismos. Romanos capítulo 2 y versículo 1. Romanos capítulo 2 y versículo 1, y vamos terminando. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Romanos capítulo 2, versículo 1 dice así: por lo cual eres, ¿qué dice? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas. Hermanos, que no les tiemble la quijada. Que no les tiemble, hermanos. Mire, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que a veces o somos como los escribas y los fariseos. Mire, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿qué dice? Buenos días, hermanos. Amén, hermanos. Porque tú que juzgas a otros, dice, haces lo mismo. Y no, yo decía en la escuela dominical, eso se llama desatino y eso se llama hipocresía. ¿Cómo un ciego puede guiar a otro ciego? No se puede. Quien quiera que seas tú, no importa cómo te llames, qué hagas, a qué te dedicas, no importa. Pero la Biblia dice, cualquiera que sea que juzgues a otros, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, ¿sabes qué? Y haces lo mismo. Por esto, hermanos, ¿sabe qué? Juzgando a otros se condena a uno mismo. Termino, hermanos, termino. El pecado, hermanos, al principio llega como un caminante. De paso. Con el tiempo se convierte en un huésped. Y por el último, se convierte en amo y señor de la casa. Te lo voy a repetir. El pecado al principio llega como un caminante. Lo voy a hacer nada más. No para siempre. No pienso quedarme con este pecado nada más. Por gusto. Póngale usted por lo que sea. Como caminante. Y luego, ¿sabe qué? Llega como huésped. Nada más te voy a rentar un tiempecito. Y luego se queda como amo y señor de la casa. Mucho cuidado. Porque tú que juzgas, dice la Biblia, haces lo mismo. Juzgando a otros, los condenamos nosotros mismos. Vamos a orar y terminamos. Señor y Padre nuestro, le damos gloria y le damos la honra.